Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. Los que los que van a estar conectándose luego, los que van a estar viendo el programa más adelante, el estudio, el análisis que venimos llevando acerca de Jacob, Abraham, Isaac, todo este patriarcado, sus pruebas, sus luchas, sus aferraciones, cómo se han aferrado a Dios después de reconocer sus diferentes situaciones. David, bienvenido una vez más. Esta noche nos encontramos y nos acompaña más bien el hermano Héctor Corrales. Héctor, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos. David. Bueno, gracias, mi estimado hermano Alberto. Bendiciones a cada uno de los hermanos que nos ven cada día, que nos visitan cada semana. Les animamos a que puedan seguir pues suscribiéndose, puedan seguir compartiendo el link con sus amigos para que también ellos puedan ser bendecidos. Hermano Héctor, palabra de inicio. Asimismo, gracias, hermano, la saga familiar de Jacob continúa con sus cosas buenas y malas. Sin embargo, a pesar de todo, se revela la mano de Dios y su fidelidad a las promesas del pacto. Esta semana nosotros aquí reunidos vamos a ver más de Jacob, ahora que dejó a Labán y al regresar a casa tuvo que enfrentarse a Esaú, y también vamos a ver mucho más de la familia de Jacob, que es lo que sucede con ellos. Vamos a ver acerca de Dina, vamos a hablar de unos puntos interesantes, los terafines también, vamos a ver qué eran los terafines. La verdad, la cartilla de esta semana muy interesante, y gracias por acompañarnos. Así es, mis queridos hermanos, así es. Cada uno de los que se conectan y se van a estar conectando luego. Es importante, interesante ver cómo la vida de Jacob va transicionando, va cambiando, va analizando y llevando un esquema diferente, el cual nos enseña muchas cosas, la cual descubriremos en esta noche. En Génesis, el capítulo 32, el verso 28, hay un texto sumamente importante que debemos de leer, y dice: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Tremendo texto para empezar nuestro análisis en esta noche. La cartilla esta semana, hermanos, hermano David, Héctor, empieza con una breve historia, una breve reseña de la familia de Jacob, como lo acaba de mencionar el hermano Héctor, hace una introducción del mismo. Sin embargo, una de las cosas que vamos a analizar en esta noche en particular es esa lucha que se dio. Hay un encuentro que se tiene que dar. Pasaron los años. Logró salir Jacob de Padán Aram y se mueve ahora de regreso a su tierra natal. Suceden algunas cosas interesantes en el trayecto, y esas cosas interesantes que suceden en el trayecto lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos abre hablando acerca de Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano. O sea, en este regreso, una de las cosas que más aquejaba a Jacob era tener que enfrentar su realidad. Llegó el momento de enfrentar su realidad. Lo que él había pasado con Labán, los engaños de Labán, podríamos decir que fue un proceso de desarrollo, fue un proceso de enseñanza, fue un proceso de enseñarle a confiar en Dios después de haber engañado a su hermano, haber salido huyendo, haberse arrepentido y haberse sentido separado de Dios. Llegó a donde su tío, estuvo allí, se casó, le hicieron trampa, no dijo nada, se tuvo que quedar callado, quiso reclamar. Sin embargo, esta historia fue muy emocionante y muy instructiva para nuestra vida como hermanos, ¿ok? Así que ahora llega el momento en el cual él parte. Él salió, Labán lo correteó, Dios se le acerca a Labán en un sueño y le dice: no le hagas daño,
Él está protegido por mí, pero ahora sigue su trayecto. Y el capítulo 32 de Génesis abre, quiero decir, con este punto, en donde en su camino le salieron al encuentro ángeles de Dios. Tremenda enseñanza aquí. O sea, Dios estaba con él en todo momento. O sea, le permitió ver los huestes de ángeles en su entorno, en su alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le permite ver esa hueste de ángeles a Jacob? David, sé que estás ahí emocionado, tienes ganas de empezar la discusión de este tema muy bonito, muy interesante. Adelante. Muy bien. Es muy interesante este tema y es muy importante. Y es importante que nosotros como miembros de esta iglesia podamos entender y comprender y extraer todos los mensajes que hay aquí. Mira que tú acabas de tocar este punto, ¿no? Y es muy importante que Dios quería hacerle entender a Jacob que él estaba con él, o sea, que Dios estaba con él. Amén. Él quería que Jacob lo entendiera, porque mira, Dios fue el que le dijo a Jacob, sal de aquí y regresa a tu tierra. Correcto. Y él salió escondido. O sea, Dios le dijo sal y él salió escondido. Ahora, él va camino a su tierra, tiene algo de temor de encontrarse con Esaú, pero Dios le muestra a él que él está con él. Yo voy contigo, porque en el libro Patriarcas y Profetas y también en Historia de la Redención dice que esta hueste de ángel iba una al frente y una detrás. En la retaguardia. O sea, que iba protegido. Iba protegido. Entonces Dios lo que quería era que él supiera que él iba con Dios. Amén. Dios iba con él. Amén. Él iba en su nombre. Así es. Héctor, comentario aquí. Mira, nosotros podemos hacer un paralelismo de ese momento de Jacob en su caminar, así mismo como el pueblo cuando sale de Egipto. Y es igual, estaba protegido por Dios, Dios se da a conocer, Dios da a verse que está con su pueblo, así mismo como Jacob. Y es interesante que esto nos muestra, parece increíble, todos debemos de pasar por un desierto, pero ese desierto a nosotros nos deja grandes enseñanzas y a veces no queremos pasar por ese desierto. ¿Quién quiere pasar por un desierto? Nadie. Nosotros queremos una cosa fácil, llegar, salimos de Egipto y caemos en la ciudad prometida. Pero resulta ser que este paralelismo de tanto de Jacob en su caminar, en su peregrinar, en su protección, cómo Dios lo protege, así mismo como el pueblo de Israel es protegido y caminado, Dios siempre se da a conocer en todo momento para que sepamos que no estamos solos, y lo hace una y otra vez. El detalle es que nosotros lo olvidamos. Ese es el detalle, querido hermano. Así es. Es interesante. Esto nos lleva al siguiente punto, David, porque el siguiente versículo nos dice: y envió Jacob mensajeros delante de Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. A pesar de las muestras de cuidado que Dios tiene con nosotros siempre procuramos buscar la manera de hacer algo. De ayudar a Dios. Vamos a decir ayudar a Dios. Vamos a decir ayudar a Dios. Ya Dios se le apareció. Y como señal, dice: yo estoy contigo, yo te protegeré, yo te guardaré, estoy contigo. Como lo mencionó David hace un momento. Igual como lo mencionaba Héctor hace un segundo también. Dios garantiza tu protección y mi protección. Lo que nos cuesta a nosotros y nos hace falta a nosotros es desarrollar una fe plena. Sin embargo, sentimos la necesidad de hacer algo. ¿Qué hizo Jacob inmediatamente? Él va y envía mensajeros delante. Reconoce a Esaú como el Señor. Ya él ya está bajando. Ya él no se siente como ese hermano: me llevé tu primogenitura, ahora yo te gobierno. Dios dijo que yo sería, de mí vendrían naciones, o sea, y la primogenitura sería mía. No, ya él va bajando automáticamente. Pero lo interesante es que los hermanos regresaron:
los siervos, quiero decir, regresaron y mira Jacob, quiero decir, hay un tema aquí bien serio. Tu hermano viene a tu encuentro y con él 400 hombres. Le hemos dado tu recado, pero ¿sabes una cosa? Él no paró a conversar ni a dialogar nada con nosotros. Él viene decidido a tu encuentro. ¿Qué viene pensando? No lo sabemos. Esta acción, ¿qué trae? Trae una preocupación bien grande a Jacob. Si ya estaba preocupado, ya se le había olvidado el sueño que había tenido, incluso se le había olvidado el nombre que le había puesto al lugar donde había tenido el sueño. Exacto, y la visión. Y la visión. O sea, nosotros a veces saltamos la historia y la vemos como muy, muy liviana, sin embargo hay grandes enseñanzas. ¿Y qué sucede? ¿Qué fue lo siguiente cuando vemos en el versículo 7? Pero espérate, Alberto, no, aguanta tu ratito. David. Mira, se fue. Se fue muy adelantado. Mira, Dios quiso mostrarle a Jacob que él estaba, o sea, que Dios estaba con él. Correcto. Le quiso mostrar. Pero ¿qué hizo Jacob? Y hace lo mismo que a nosotros nos pasa. Nos olvidamos rápidamente de que Dios está con nosotros y queremos hacer las cosas a nuestro modo. Correcto. Y él buscó la solución. Él dijo, bueno, me voy a encontrar con mi hermano no me dijo que me iba a matar, así que lo que voy a hacer es, y es lo que acabaste de relatar, ¿no? Claro. Todo el plan que él diseñó, él ni siquiera lo consultó con Dios. Ese fue su primer plan. Sí, por eso. Ese fue su primer plan. Ese fue el primero, ni siquiera lo consultó con Dios. O sea, ahí vemos, mira, lo que estoy yo viendo aquí en lo que hemos estudiado acerca de la vida de Jacob la semana pasada y esta, es que Dios le está mostrando a él, pero él todavía sigue tratando de ganarse el favor de Dios como cuando quiso ganar la primogenitura, pero por medio de un engaño. Todavía insiste en hacer algo para ganarse la salvación, podríamos decir. ¿Será que somos tan diferentes, Jacob? Mira, si nosotros hacemos una línea cronológica, inclusive esa línea puede llegar a donde nosotros. Jacob lo hizo una buena estrategia, según él, para no tener ese conflicto, olvidándose de la promesa de Dios y que Dios estaba con él. Exacto. Esto también me lleva directamente donde Pedro. Recordemos algo cuando Jesús le dice a Pedro, oye, tira las redes. Pedro es un pescador, un hombre recorrido. De experiencia. Pedro tirando línea. ¿Quién me va a decir si tuvimos toda la noche tratando de pescar y ahora te me va a decir que tira las redes? ¿Cómo voy a tirar las redes? Ya yo tengo una mejor estrategia, eso no funcionó, simplemente nosotros nos vamos a recoger peces y listo. Pero el detalle es que cuando nosotros nos sometemos, ese es el problema, no queremos someternos a Dios. Entonces, esa línea cronológica nos lleva a nuestra vida actual espiritual. Por eso es que nosotros estamos metidas de patas a cada rato, porque hacemos estrategias igual que lo hizo el patriarca. Y es interesante, ¿hace cuánto tiempo pasó eso? ¿Y cuánto tiempo nosotros no acabamos de hacer? No hace mucho en nuestras vidas. Actualmente nosotros hacemos estrategias para ayudar a Dios. Es que mi pensamiento es mucho mejor que el de Dios. Y olvidamos, nuevamente, insisto, en las promesas de Dios. Así es. Así es. Entonces, el versículo 7 nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el versículo 7? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. O sea, si ya él tenía temor, ahora, con su primer plan, yo puedo percibir, y creo que cada uno de los que estamos conectados, y David, Héctor, podemos percibir, como quien dice, que el plan, su pensar era que el plan que él acababa de ejecutar iba a funcionar. Exacto. Pero ahora, dice la Biblia, le entró un gran, ¿qué? Gran temor. O sea, ya no es una situación delgada. Esto, cuando dice gran temor, me acuerda a Belsasar, que cuando el dedo escribe en la pared, que dice que el hombre hasta del temor y del susto, las rodillas chocaban. Exacto. Se le quitó la borrachera. se le quitó la borrachera, exacto. Pero una realidad. Aquí dice, en este caso, que él tuvo gran temor y se angustió. Una angustia, lo que hemos pasado por situaciones angustiosas, realmente angustia viene a ser una desesperación que no sabemos qué hacer realmente, qué acción siguiente poder hacer, no llegamos a pensar claramente. Entonces, él dice que hizo lo siguiente: distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos
en dos campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra de tu parentela y yo te haré bien. Mira esta parte. Aquí viene como dice el asunto del reconocimiento y se acuerda, dice, después que él se paró de hacer las acciones individuales, como podemos ver que tenía noción de guerra, porque aquí era un estratega, ataca por acá, yo me voy por acá y me escapo. Mi familia se escapa, alguna familia se escapa, ¿por qué? Porque de mi descendencia tiene que venir ¿quién? El deseado de todas las gentes. ¿Y es quién? Que Cristo Jesús de la descendencia. Ese es el tema de la primogenitura, ¿no? Y poseer la Canaán terrenal y ser grandes naciones y tener reyes de reyes, ¿no? Y dice, y dijo Jacob a Dios en el versículo 9, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu parentela y yo te haré bien. ¿Acordó de quién? Se acordó de las promesas. Se acordó y reclama. Y empieza a reclamar. Y a medida que reclama esa promesa, empieza a reconocer la condición existente en la vida de él. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. O sea, pasé el Jordán sin nada, pero ahora tengo dos campamentos, no sé qué hacer, soy el menor, dice, ¿qué? Soy el menor de todas las misericordias, o sea, no alcanzo, por decirlo así, ni ser el punto ni la coma de una palabra, no alcanzo a nada. David. Sí, ahí mira, a mí me parece interesante que él de nuevo, cuando llega el temor, de nuevo hace otra estrategia, pues como tú dices, ¿no? Arma otra estrategia. Y mira que en el versículo 9 dice que Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Pero en el versículo 1, en el versículo 2, había llamado el nombre de ese lugar campamento de Dios, donde él estaba. Entonces, ahora ya no es Dios de él, sino es que es el Dios del papá y del abuelo. Correcto. Entonces, ahí como que reaccionó y se dio cuenta que las estrategias que estaba haciendo como que no van a funcionar. Yo mejor me aseguro con el Dios de mis padres, me aseguro con el Dios de mis padres. Pero mira, lo bueno es que como tú acabaste de aclarar, Adalberto, él reconoció que Dios lo había guiado durante esos 20 años. Él reconoció la mano de Dios sobre él durante esos 20 años y también reconoció que Dios fue quien le dijo que regresara. Por eso él hace referencia, ¿no?, a esas promesas. Le dijo, tú me dijiste que regresara, que tú ibas a estar conmigo. Y bueno, la verdad, o sea, no puedo pedirte más porque tú me has cuidado estos 20 años, me has bendecido estos 20 años, me has dado lo que yo no merezco. Entonces, vemos que de verdad, entonces, es una humillación, o sea, sinceramente, es un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento del corazón. Porque no es un remordimiento, no es un arrepentimiento por miedo. No. Él está ahí reconociendo sus flaquezas, sus debilidades. Héctor. Capacidad. Definitivamente que, mira, esto nos da una enseñanza a nosotros. La dependencia de Dios en nuestra vida repele. Nosotros sí decimos por medio de palabra que somos dependientes de Dios, que recordamos su promesa, pero en el momento que vienen las pruebas, ahí Jacob estaba pasando una prueba, pero a otro nivel, una prueba hasta de vida o muerte, si lo vemos así, porque según sus estrategias, si no iban a ser claras, iban a ser concisas y directas, obviamente iba a morir. Entonces, en estos momentos de prueba, a nosotros nos deben hacer pensar y llegar a ver que nosotros realmente dependemos de Dios. Y esto es lo que no queremos hacer, porque
como lo decía anteriormente, repele. Es como dos imanes, no sé si ustedes lo han puesto allí así en contra, que no, por nada se pegan. Entonces, es nuestra iniquidad, nuestro pecado, porque hay un detalle con nosotros. Nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero nosotros somos los que no nos queremos perdonar. Y es allí donde nuestra angustia llega a crecer a grandes pasos, y eso nos hace olvidar, obviamente, lo que le pasó a Jacob, pero ahora reconsidera y como que dice, bueno, ni modo, ahora sí voy a orar, y no solamente orar. Por eso es que el Pastor Bullón dice que mucha oración, mucho poder. Poca oración, Poco poder. mire, poco poder, eso está, mire, esa es nuestra vida, la oración. Si nosotros no estamos conectados, nosotros morimos en el intento. Nosotros debemos de estar conectados a Dios, y Jacob se dio cuenta, se conectó automáticamente. Y al conectarse comienza también a subir a su mente todas esas promesas que estaban allí pendientes para él y para nosotros también. Así es. Y mira algo interesante aquí. Cuando oremos debemos orar por algo específico. Y aquí él estaba orando, él oró por algo específico. Él no oró vanamente y livianamente por cualquier cosa. ¿Sabes qué? Cuida a los hermanos. No, él estaba orando por algo específico. Él fue y dice, líbrame ahora. Ya he reconocido mi condición. Tú conoces mi condición. Sabes cómo estoy de arrepentido. Sabes que estoy defraudado hasta de mí mismo. Ayúdame. Tremendo. Exactamente. Porque primero viene la confesión. Este es un proceso de transformación. Primero viene la confesión del pecado propio y personal, reconocer que no importa cuánto esfuerzo humano yo pueda hacer, sin Dios estoy perdido. ¿David? Pero mira Sí, señor. que todavía él no está convertido del todo. Ahí está convencido. Todavía no llega, porque todavía no hemos llegado a esa parte. Ahí va. La parte de la verdadera conversión, porque aquí él ora pidiéndole a Dios que lo libre de la consecuencia de lo que él hizo. Exactamente. Entonces, bueno, ahí vamos a ver más adelante el proceso, ¿no? Y por eso digo, este es un proceso. Aquí vamos en un proceso. Empezamos con el proceso de la confesión de su falta, de su debilidad, de su iniquidad, reconocer su condición humana, que no puede hacer nada. Exacto. Y él luego le dice a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Porque en este caso era la vida de él en riesgo con Esaú, su propio hermano de sangre. Pero en la vida nuestra, en la vida cristiana nuestra, hoy en día, ¿quién es tu hermano? ¿Tu hermano de sangre solamente? ¿A quién llamamos hermano normalmente? Sí, hermano de la iglesia. A los hermanos de la iglesia. ¿Ok? Y muchas veces, ¿con quién estamos en guerra? Con los hermanos de la iglesia. Porque me miró mal, porque hablé mal de él, porque no me gustó lo que dijo, no me gustó su prédica, por un montón de cosas. Entramos en un conflicto porque hay un conflicto de intereses. Exacto. ¿Por qué? Porque no hemos entendido como Jacob que necesitamos arrepentirnos y confesar nuestras debilidades delante de él. Ese es el problema. Sí. Entonces, como no entendemos eso, no acudimos a Dios a pedir realmente lo que realmente debemos pedir. Exacto. Mira que en el capítulo 13 dice que él durmió allí aquella noche. O sea que él sintió algo de calma. Versículo 13. Sí, en el 13. Él sintió calma porque fue a Dios, ¿no? Así es. Pero tristemente vemos que ahí mismo dice en el 13 que cuando se levantó, volvió de nuevo a sus estrategias. Y se durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, y empieza la estrategia nuevamente, el proceso de las estrategias. ¿Okay? Y dice allí, y mandó el primero diciendo, si vuelve y repite lo mismo, o sea, vuelve la estrategia. Él pensó, si nosotros vamos a los versículos de arriba, ¿ok? En el versículo 7, él piensa, ¿ok? Sí, voy a suavizar. Voy a arreglar aquí, porque dice, él distribuyó
el pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Ahí él empieza el proceso. ¿Okay? Acá en el 17, ya una vez que él ejecutó el proceso, hizo la planeación en el 17, él ejecuta y dice, bueno, va ahora este grupo. ¿Okay? Nosotros lo vemos como que ahora que está ejecutando doblemente. No, acá es la planeación. ¿Dónde planeamos nuestras maldades? En nuestra mente, en nuestro corazón. No fluyen inmediatamente, fluyen de un proceso. Luego viene la ejecución de la misma. Entonces, ahora él viene acá. No estoy diciendo que lo que estaba haciendo era un pecado. Ojo, estoy haciendo una comparación nada más. ¿Ok? Viene ahora el proceso en el cual él ejecuta su plan. Él planea lo suyo, no presenta su plan a Dios. Él ora a Dios reconociendo sus debilidades, pide que lo libre, pero al día siguiente cuando se levanta, dice, ahora ejecuta su plan, no el de Dios. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos somos así? Mira, que es interesante cómo se va desarrollando esta trama. Nosotros tenemos un Netflix en vivo y a todo color que se llama La Palabra de Dios, y ahí deberíamos gastar tiempo porque esta serie es algo impresionante donde sacamos grandes frutos para nuestra vida. Mira que la Biblia es profunda. Y mira lo que dice el versículo 32-20, hablando del pensamiento de Jacob. Pues Jacob pensó, mira lo que piensa, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás así me acepte. La Biblia es profundo. Se va a la mente del propio Jacob y saca a la luz toda la trama que hay en su mente y obviamente que se viene desarrollando. La propia Biblia lo dice. Así es. Y esa estrategia es profunda, pero no va de la mano de Dios. No va de la mano de Dios. Y digo, ¿por qué no va de la mano de Dios? Porque esta estrategia no es de Dios. ¿Esta estrategia de quién es? De él, del hombre. Jacob. Exactamente, del hombre. Claro que sí. Lo interesante es que después que él hace toda esta estrategia, mire lo que dice. Y pasó, vamos al 21, y pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. O sea, lo pasó, le dio órdenes, dice, yo me quedo. Se fueron los presentes, pero se quedó él con la familia. Todavía está la familia. Todavía está la familia. Sí. Todavía la familia. Mi versión dice regalo. Regalos, los presentes. Ajá. Y luego el 22 nos dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, no Jacob, Jaboc. Aquí podemos tener, muchas veces tenemos la tendencia a leer que es el vado de Jacob, no tenía ni un vado, es Jaboc, es el nombre del lugar. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba. O sea, él los hizo pasar al otro lado, ¿ok? Y luego él se queda. Bien, esta lucha, David, ¿qué me puedes hablar? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta lucha que se da aquí? Mira, antes de llegar a la lucha, tenemos que ver algo importante ahí, que él se da cuenta que él tiene que tener un encuentro personal con Dios. Amén. Se da cuenta que este encuentro tiene que ser él con Dios, porque él es el sacerdote de la familia. Amén. Entonces, cada uno de nosotros como sacerdote del hogar, como sacerdote de nuestra familia, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos esa responsabilidad de encontrarnos con Dios para poder después guiar a nuestra familia. Así es. Entonces, él viene y los pasa al otro lado, pero él se queda para tener ese encuentro con Dios, porque ya se dio cuenta que sus estrategias, pues, él todavía no tiene la seguridad de que sus estrategias van a servir. Dios no ha dado esa seguridad, porque no son las estrategias no es de Dios, eso es de él, es idea del hombre. Entonces, viene aquí y se queda, y en lo que él está pensando y va a presentar su problema delante de Dios, bueno, dice el patriarca y profeta, que de repente siente una mano fuerte que lo toma y empezó a luchar, y dice que no hablaron una sola palabra.
Y empezaron a luchar toda la noche estuvieron luchando y luchando y esforzándose. Dice que él hizo un esfuerzo sobrehumano. Y dice ahí, Él pues, estaba luchando por su vida. exacto, mira, es que ahí es donde está el detalle de la salvación y del pecado. Cuando Así es. nosotros entendamos que el pecado, que no es robar nada más, sino el pecado es separarnos de Dios, Así no es. tener una vida de comunión con Dios, ese es el mayor pecado. Cuando nosotros entendamos que el pecado nos va a matar y lo que al final nos va a dar es muerte, entonces nosotros vamos a hacer como Jacob, vamos a luchar con toda nuestra fuerza para poder aferrarnos a Cristo y que Cristo nos dé la victoria. Así, pues, lo vemos, ¿no? Héctor, sé que tienes Sí. un comentario ahí. Sí, mira, ahora que tu hermano estaba comentando, me viene a la mente que cuando un hombre se restaura una familia. Amén. Amén. Como decía el hermano, él sabía que él tenía que tener ese encuentro con Dios. Nosotros como cabeza de familia, esa es nuestra posición, hermano. Nosotros, Dios nos dio esa misión que a veces nosotros no queremos hacerla. Nosotros queremos que otro vaya, que la mujer vaya, que el hijo vaya. Así, vayan ustedes, pero yo no voy. No. Yo soy el que tengo que decir, mira, vamos a orar, Así es. vamos a hacer culto, porque cuando, y repito nuevamente, cuando un hombre se restaura una familia. Cuando un hombre, el hombre de la casa, se cae, se destruye, mira, la destrucción de la familia es inminente. Y ahora vemos que Jacob necesita ese encuentro con Dios, necesita esa relación y se da cuenta que esta relación, cuando llega esa pelea, él no reconoce, y podemos profundizar sobre eso, no reconoce quién es ese individuo que, como dice el hermano, que siente la presión y no reconoce y simplemente comienza a luchar. Pero luego en la lucha se da cuenta y reconoce quién verdaderamente es esa figura misteriosa que lo ataca en plena noche. Y es interesante lo que arroja esa pelea, ese combate, arroja transformación. Todo encuentro con Dios va a arrojar una transformación en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con Jacob. No solamente con su nombre, sino con muchas otras cosas más, que obviamente le abren la puerta para ser una persona confiada en Dios y también de hacer de que sus promesas sean una realidad en su vida. Amén. Totalmente. Mira lo interesante de este asunto y como mencionaba Héctor hace un momento, esto es una película, ¿no? En la cual uno puede ir pidiendo la dirección de Dios que nos ayude a ver cada episodio, cada escena y que nos ayude a imaginarnos esa escena en realidad. Porque Jacob aquí en su lucha, él inicialmente le empieza a luchar por su vida, porque él piensa que es un enemigo, ¿ok? Exacto. Pero cuando él escucha la voz, ¿ok? Dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y él sigue diciendo el texto 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. David hasta que brincó y dice, yo quiero vivir. Miren, hermanos, Jacob luchó, como mencioné hace un momento, Jacob estaba luchando por su vida. Esta lucha representa la lucha, como decía David, que debemos tener nosotros individualmente para llegar a vencer el pecado en Cristo, no por mi cuenta, en Cristo. Sin embargo, Jacob necesitaba algo más. Dice, yo no te voy a soltar. ¿Qué quiere decir con eso que yo no te voy a soltar? Es lo que tú y yo debemos de hacer todos los días. No importa en la condición en la cual yo me encuentre, sin trabajo, sin dinero, sin comida, se me murió el esposo, se me murió la esposa, estoy con cáncer, estoy con situaciones críticas, adversas. Lo importante, las deudas en los bancos, la deuda de la casa, la deuda del carro, las tarjetas de crédito. Lo importante aquí, ¿qué es, David? Oye, mira, Alberto, antes de decirte lo importante que es,
Tú sabes que Jacob luchó, pero él no sabía que estaba luchando con Dios. No. Y tú mencionaste ahorita, y a veces nosotros tenemos una enfermedad, y esa es nuestra lucha. La enfermedad vino para salvarnos. Así es, porque la lucha es al revés, no yo con Dios, sino Dios conmigo, porque Él me quiere salvar a mí. Y yo no me quiero dejar. Yo no me quiero dejar. Exacto. Entonces, la enfermedad, la lucha de Jacob luchó toda esa noche, y de repente mi noche es que estoy luchando contra una enfermedad, pero yo estoy pidiéndole a Dios que me cure, y que por qué me pasa esto, y no entiendo que puede ser una bendición. Debo darle gracias a Dios, gracias porque por medio de esta enfermedad me estoy acercando a ti. Amén. Gracias porque por medio de esta falta de trabajo tengo más tiempo para acercarme a ti. Y entonces esa lucha, mira cómo ahora se ve más clara la lucha esta de Jacob. Y entonces nos damos cuenta que cuando él se dio cuenta que era Dios que estaba peleando con él, que era el mismo, nosotros lo sabemos ahora, que era el mismo Cristo, Cristo. Entonces, cuando él se dio cuenta, se aferró con más fuerza, pero yo en algún lugar leí que el dolor de cuando se contrae ese ligamento. Ese ligamento, ese tendón, esa coyuntura es un dolor muy fuerte. El ligamento, ese encaje, cuando eso se descoyunta, tu caminar ya no es el mismo. O sea, tú tienes problemas para caminar. Es más, tu pierna queda desposicionada, como si estuviese casi firme, y no la puedes articular. Y es un dolor fuerte. Pero él lo que hizo fue aferrarse más ahora que se dio cuenta que peleaba con Cristo, se aferró más a Cristo. Así es. Se aferró a él, pero no pidiéndole que lo sanara, sino lo que quería tener era la seguridad, porque lo que Cristo quiere darnos a nosotros es paz. Amén. Cuando nosotros vamos a Cristo y nos entregamos de todo corazón, es lo que quiere darnos es paz y seguridad de que ya nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados han sido borrados. Pero él pudo hacer esto porque, mira, en el versículo 11, en el versículo 10, él reconoció, ya él había reconocido, había pedido perdón anteriormente, pero faltaba todavía un proceso más, ¿no? Un proceso más. Pero ya el remordimiento de ese pecado que había ocasionado tanto dolor y sufrimiento en esa familia, ya él se había arrepentido, y era algo que lo acongojaba siempre. Así es. Entonces en este momento, pues, él le quería pedir a Dios la certeza de la salvación, quería sentir esa certeza, estar seguro. Esa era su bendición. Esa era su bendición. Y mira que el hombre le dice, mira, cada nombre, si tú revisas, cada nombre en el pasado representa el carácter de la persona. Así es. Entonces él le dijo, ya tu nombre. Jacob era engañador. Exacto, tu nombre que te recuerda lo que tú hiciste, que te recuerda tu pecado, que cada vez que alguien te llama Jacob, te acuerdas de lo que hiciste, bueno, ahora va a ser Israel. Así es. Has peleado contra Dios, contra los hombres, y has vencido. Héctor, comentario. Sí, mira, este encuentro, como lo decía anteriormente, trae a la vida de Jacob una transformación. Ahí se transforma y comienza desde su nombre hasta su carácter y todo lo que nosotros vamos a seguir estudiando de él. ¿Saben algo? Cuando estabas leyendo este pasaje que estaban hablando, yo no sé si a ustedes le ha pasado, tal vez no le ha pasado, cuando han tenido el dolor de la ciática, que uno queda con ese dolor, hermano. Por lo menos a mí me pasó una vez que estaba caminando y de pronto me dio, pero gracias a Dios me dio frente al sillón y yo caí. Simplemente ese dolor me paralizó. Entonces, pensar en esto que le pasó a Jacob, obviamente tuvo que haber sido peor. Entonces yo decía, wow, yo hubiera quedado ahí también pasmado. Y otra pregunta que me hice cuando leía el versículo 25, no sé si vamos allá todos un momentito. Dice, cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, etcétera, todo eso. Cuando yo leo este versículo, no sé, queda como una duda en mi mente. Y nosotros sabemos ya quién era ese hombre. El hermano Clarito subrayó que era Cristo el que estaba luchando con Jacob. Pero decía aquí, cuando el hombre vio que no podía con él, ¿será que no podía? ¿Será que no podía? Mira, realmente no es que no podía, porque el deseo de la salvación de Jacob era tan grande y su arrepentimiento era tan genuino, ¿ok? Tanto fue la aferración de él al ángel en este caso, que el ángel sabía lo que tenía que hacer, ¿ok?
Porque si el arrepentimiento hubiese sido ficticio, no real, solo por miedo, pero con un corazón que no estaba buscando tener esa convivencia con Dios realmente, esa transformación, esas ganas, ese deseo de vivir con Él genuino, el ángel lo hubiese matado desde el principio. Él hubiese desaparecido. Esa es la pura realidad. Esa es la verdad. Entonces nosotros no podemos ir a Dios en una oración fingida. Claro. Hermano, si nosotros queremos realmente ser salvos por Cristo y que Cristo nos bendiga y que tengamos certeza de que seremos salvos, yo no puedo ir a Dios fingiendo algo. Yo no puedo ir con fingimiento, porque a Dios no le gusta el ser humano que va a orar con un corazón de doble ánimo. Aquí tiene una cosa, sale por aquí, pero lo que realmente está en el corazón no se lo quiere decir a Dios. Estoy planeando, soy de doble ánimo, estoy planeando 2 veces. ¿Me explico? Entonces es bien importante resaltar que resaltar este tema en particular. ¿Okay? Mira que él dice, el hermano lo mencionó y creo que es muy importante, dice que no podía contra él. Y tú sabes qué me recuerda esto, me recuerda la parábola de la viuda y el rey, que la viuda era persistente, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, y el rey que no temía a nadie dijo, te voy a hacer justicia porque ya me tienes cansado. ¿Te acordás de eso? Sí, exacto, me hizo acordarme eso, que nosotros tenemos que ir a Cristo y orar a tiempo y fuera de tiempo. E insistir. O sea, porque nosotros, lo que pasa es que el ser humano es impenitente e impaciente. Tenemos que reconocerlo. Adalberto, antes que siga, ¿qué le quitó? La movilidad. La movilidad. Le dijo, no vas a ir a tu ritmo, vas a ir a mi ritmo. Buen punto, David. Todo tiene una enseñanza. Bajó la velocidad, le bajó la velocidad. Eso es muy cierto. Automáticamente le bajó la velocidad. Hermanos, esto es sumamente importante. Dios siempre va a querer enseñarte a ti y a mí que no es a mi ritmo. ¿Ok? Que es de acuerdo al tiempo de Dios. Y eso lo venimos viendo desde que empezamos a estudiar la cartilla y con la vida de Abraham, con la vida de Isaac. Los propósitos de Dios se han de cumplir en el tiempo de Dios. Puede ser en el tiempo mío, pero si es de acuerdo al plan de Dios. Pero mientras no es de acuerdo al plan de Dios en mi vida y yo no estoy preparado para recibirlo, no se va a cumplir. Exacto. Así mismo. Y aquí él aprendió esa lección y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Exacto. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y esa debe ser nuestra oración. Pero no jactanciosa. No jactanciosa. Ahí dice aclara en el Patriarca del Profeta, que esa oración no fue jactanciosa. No. Si no hubiera muerto instantáneamente. Exactamente. Fue, tanto el arrepentimiento como no fue jactanciosa. Fue sincero. O sea, fue un pedido de agonía. Esa es la palabra, fue un pedido de agonía. Ya estoy en el límite, estoy débil, me has descoyuntado, estoy herido, necesito de ti. ¿Cómo lo sé? Asegúrame, yo necesito que esas promesas que tú me has hecho lleguen a ser una realidad. ¿Cómo lo sabré? Exacto. O sea, esas son las cosas que nosotros debemos pedirle a Dios. Sí mismo. Nosotros debemos ir, no como dice David, no con un corazón jactancioso, deseoso de sus propias cosas, no. Reconociendo realmente que nada somos y que Dios quiere todo para mí, para poder pedir esa gran bendición, esa gran promesa que tiene para nosotros. Amén. Mira que ahí dice, no te soltaré, no me bendices. Y el varón le respondió, ¿cuál es tu nombre? Entonces, eso me recordó cuando Adán estaba escondido. Y Dios lo llamó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Me recuerda? ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, bueno, yo soy engañador. Eso fue lo que dijo Jacob. Jacob reconoció y dijo que con su nombre él reconoció. Yo soy engañador, yo soy mentiroso, yo soy fraudulento, yo soy pecador, soy de todo. O
sea, por eso él ora y reconoce. pero reconoce puntual. Mira, Puntual. que cuando dice tu nombre es porque reconoce puntual el pecado por el cual tú quieres que Dios te perdone. Así. Y nosotros tenemos que reconocer, así dice el camino a Cristo, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar cada pecado y tenemos que arrepentirnos de cada pecado que hayamos cometido. Y eso es sumamente importante. Pero para poder reconocer eso, tenemos que ¿qué? Ir a Cristo. Para que Él me muestre los pecados de los cuales yo no me acuerdo. Para yo poder pedir perdón por él. Pero perdón real. Sí. No perdón ficticio. Y si no sabemos qué es llegar a pedirle un perdón real a Dios, pidámosle a Dios que nos enseñe. Claro. Hay que ¿Cómo es real? Hay que pelear esta batalla hasta el final. Pelear esta batalla. Vamos a seguir adelante, David. Amén. Esto tiene doble enseñanza aquí, pero la vamos a mencionar al final. Nuestro hermano Héctor. Tuvo una urgencia familiar. Okay, tuvo que retirarse. Entonces, le dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea, ni siquiera lo dejó responderle. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¡Wow! ¿Cuánto queremos tener la lucha que tuvo Jacob y que nuestra alma sea librada más bien? Es que tenemos que luchar esa lucha. Y mira que también, claro, yo me imagino que tú ibas a mencionar más adelante, pero me adelante. No te preocupes, no te preocupes. Que esto va a representar un tiempo en la historia de nuestra iglesia, ¿no? Así es. Donde la iglesia, porque esta es la iglesia militante, pero es una iglesia triunfante, que Dios nos permita a todos formar parte de esa iglesia triunfante. Pero los verdaderos Jacob, van a que luchar peleen esta lucha de verdad, esos van a ser los que van a formar parte de eso. Y van a haber un momento en que se van a encontrar. Y mira, a mí me da algo de tristeza, tú sabes, Alberto, porque como mencioné, hay una iglesia triunfante y una iglesia militante. Y dice que no todos lastimosamente van a estar en esa iglesia triunfante. Eso me da tristeza. Pensarlo, pues, que va a haber hermanos que hemos visto, que hemos conocido y no están allí. Entonces, yo animo a cada uno de los hermanos y animo a que nosotros mismos pongamos cada día, saquemos tiempo especial para luchar esta batalla con Dios, porque es una batalla diaria. La salvación es día a día. No es de que hoy salvo y siempre salvo. No. Sí, pero nosotros como adventistas a veces creemos eso. No, eso no es así. Pero no es así. Es cada día yo tengo que pelear esta lucha. Tengo que luchar esta batalla cada día. Y Dios me da la fortaleza para cada día. Y voy luchando y voy avanzando. ¿Cuántas escaleras tenía cuántas escalones tenía la escalera que dio Jacob? Pongámonos, hermanos, a mirar cuánto es el proceso. El proceso de la transformación es grande. Pero hay alguien que nos quiere llevar de la mano. ¿Y ese es quién? Cristo Jesús. No nos podemos, no podemos acongojarnos y dejarnos tumbar por las cosas diversas de la vida. Por las dudas. Y por las dudas. Mira, él le preguntó cuál es tu nombre, Jacob. O sea, Jacob ahora quiso hacerle lo mismo. Dios le preguntó cuál es tu nombre. Que es una condición humana normal. Sí, exacto. Porque si yo te pregunto, David, ¿cómo te llamas? Tú me vas a responder David. Exacto. Y tú vas a responder, mirarme para atrás y vas a decirme, ¿y cómo tú te llamas? Exacto. Es una condición humana. Es una condición humana. Entonces, él quiso aplicarla. Pero mira, Alberto, que es interesante que él le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Como quien dice, ya tú sabes. Ya te diste cuenta. Sí, porque después lo vemos porque después dice Peniel. Vi a Dios cara a cara. Él comprendió. Ya allí, sí. Ya él no tuvo más nada que discutir. Ya ahí simplemente lo dejó plasmado. Ya lo entendió. Sí. O sea, has estado luchando con Dios y él lo reconoce. Esto es muy bonito, hermano. Esto es muy bonito, interesante. Nos debe llenar de gozo y de alegría. Y que podamos comprender que Dios quiere salvarte. Amén. Me quiere salvar. Me quiere salvar, mi querido amigo. Amén. Querido amiga, jovencita. Él te quiere salvar. Pero aquí hay unas enseñanzas que vamos a ir viendo más adelante. Y luego de esto, dice el siguiente versículo, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo. Ya esto es una práctica, ¿no? Ya esto se vuelve algo cultural.
Sin embargo, en el capítulo 33 nos sigue hablando, y he aquí venía Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus hijos, y Raquel y José y los últimos. O sea, amén. Ya no lo mandó como lo tenía planeado. Sí. Vamos todos en familia. Vamos aquí, todos juntitos. Vamos a ver. Ya estoy confiado en Dios, y Dios yo sé que hizo algo. Voy. Entonces ya la confianza, la fe empieza a ponerse en práctica, empieza a crecer, a dar su fruto. Y la familia sigue. Pero dice el siguiente versículo: y él pasó delante de ellos e inclinó, ¿qué cosa? A tierra, ¿cuántas veces? 7 veces, hasta que llegó a su hermano. ¿Por qué se inclinó 7 veces, David? ¿Te acuerdas por qué? No. ¿No te acuerdas por qué? Pero el número 7 está incluido. El número 7 está incluido. Esas fueron las 7 bendiciones que él obtuvo de su padre Isaac. ¿Ok? Entonces, él se inclina 7 veces, reconociendo a Esaú como mayor que él. Exacto. Reconociendo que él no viene a reclamar nada. Él no venía a reclamar nada. Porque, claro, Esaú pudo pensar. Podemos pensar en las personas que simplemente llegarían a pensar: esto tú lo estás haciendo con alguna estrategia, por ende yo creo que tú vienes a quitarme algo y a reclamar lo tuyo, con lo cual me he quedado y he administrado por años, que eran las tierras, que eso es lo que le interesaba a Esaú desde un principio. Sin embargo, aquí Jacob lo reconoce como más grande que él. ¿Saben, mis queridos hermanos? Nosotros tendremos que aprender a humillarnos, aprender de la historia esta de Jacob. Tendremos que, a pesar de que usted crea o esté seguro que tiene la razón en una discusión con un hermano suyo, de iglesia, no de iglesia, del trabajo, humíllese. Porque el que se humilla a David, ¿será qué? Enaltecido. ¿Ok? El que se humilla será enaltecido, pero una humillación de acuerdo al corazón de Dios. No una humillación con vanagloria y doble playo. Me humillo aquí, por acá lo perjudico. No, Señor, eso no va con Dios. Exacto. Eso no va con Dios. Aquí Jacob estaba reconociendo el poderío de Esaú. Lo hizo sentirse grande, que era lo que él quería, y él se mantuvo humilde, porque ¿cuántos estaban con él? Ya Dios le había mostrado que eran más los que estaban con él que los que estaban con Esaú. Oh, tremendo, tremenda aplicación para la vida. Mira que en el libro Patriarcas y Profetas, o Historia de la Redención, nos dice que cuando él se presentó, su debilidad, la debilidad de Jacob, o sea, ahora que había quedado cojo, o sea, dice que todos los soldados lo vieron y tuvieron como compasión de él. Correcto. Pero su debilidad era su fortaleza. Así es. Porque ahí estaba la bendición de Dios. Así es. Su debilidad era su fortaleza. Y otra cosa es que dice también allí que mientras que él luchaba acá por su vida y luchaba por el perdón, otro ángel fue enviado a Esaú. Así es, creo que eso está por aquí en el texto más adelante, no me equivoco. Porque sí, eso lo relata Esaú. Sí, lo relata Esaú. Eso lo relata Esaú. Exactamente. Bueno, mira aquí, es muy interesante que entonces ya él sale ya sale tranquilo, ya sale a enfrentar a su hermano tranquilo. Mira lo que dice el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello. Interesante y conmovedora esta historia. Lo besó y lloraron. Y entonces, alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y le respondió: son los niños que Dios ha dado a tu ¿quién? A tu siervo. A tu siervo Jacob. Pero aquí aprendemos, hay otra lección, mis queridos hermanos, y bien importante. Aquí hay otra lección. Si un hermano, alguien que te ofendió, se acerca a pedirte perdón, mi deber, su deber,
es perdonarlo. Amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque nadie tiene el derecho de retenerle el perdón a nadie, Amén. porque todos son hijos de Dios, porque yo no soy dueño del perdón. No. ¿Quién es el dueño del perdón? Mi Dios. Padre Celestial. Ese es el dueño del perdón. Entonces yo no puedo apropiarme de algo que no me pertenece. Amén, amén. Mira que es bien bonito que dice que lloraron. Sí, No David. dice que lloró Jacob. No. Dice que Lloraron. los dos lloraron. O sea que era un perdón mutuo. Así Y mira, es. se echó sobre su cuello y lo besó. Así es. ¿La gente recuerda? A Judas. A Judas. Se echó sobre el cuello de Jesús y lo besó, pero era traición. Pero era traición. Aquí es sincero. Es sincero. De porque, hermanos. porque los dos lloraron. O sea, si no hubiera dicho que los dos lloraron, hubiese lloraron. O sea, los dos, ¿no? Si no hubiese dicho eso, lo hubiéramos pensado que podría ser como Judas, pero ahí lo aclara la Biblia y nos muestra Así que es. hay un sincero arrepentimiento y una sincera aceptación del perdón. Y con todo eso sigue narrando la historia que Jacob más adelante le dice, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, porque Jacob le estaba dando. Dice Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío. Sé para ti lo que es tuyo, o sea, tranquilo, Exacto. quédate con lo tuyo, yo tengo suficiente. Pero dice, no, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Amén. ¿Por qué compara, David, por qué compara Jacob el rostro de Esaú, su hermano, como si hubiese visto el rostro de Dios? Mi hermano, porque cuando más nos parecemos a Dios es cuando perdonamos. Cada vez que nosotros podemos perdonar a alguien es cuando más nos parecemos a Dios, porque Dios se deleita en perdonarnos. Yo sé que ella decía más, pero Ahí dice, podemos encontrar otra lección. Ahí, disculpa que te interrumpa. Jacob miró y al recibir el perdón de su hermano, ese perdón, de recibir el perdón de su hermano, representaba paz, tranquilidad, serenidad, desasosiego, seguridad. ¿Quién es el único que nos da ese tipo de perdón? es Cristo. Es Cristo Jesús. Por eso él dice, como que hubiese visto la cara de Dios. Claro. Y aplicándolo a nosotros, ahí está. O sea, cuando tú me perdonas, cuando yo te perdono, hay gozo. A Dios. Hay gozo entre los dos. Hay gozo entre los dos. Amén. Porque los caminos del hombre son tan distintos a los planes y los caminos de Dios. Por eso es que Dios nos manda y nos dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ¿qué dice? ¿Con qué? Con la otra. Exacto. Si te ofende, no te preocupes. Exacto. Sigue adelante. Si te pide que lleve una carga, una milla, ¿qué dice? Llevará dos. Exacto. No te quejes. Y así sucesivamente son las enseñanzas que podemos ir extrayendo de este encuentro entre dos hermanos. Amén. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque luego encontramos que Esaú y su hermano, Esaú y Jacob, Esaú ofrece guiar o cuidar a su hermano en su trayecto. Sin embargo, él le dice, las mujeres son más lentas, las vacas son más lentos, tranquilo, ve. Exacto. Eso fue algo bonito. Exacto. Es algo interesante. Y nos dice la historia en el versículo 17, Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Amén. Tremenda esta historia, hermanos, tremenda enseñanza que hemos podido extraer. Pueden haber muchas más, usted puede compartir las suyas
al escribir en la casilla del chat, en sus comentarios, Exacto. porque hay muchas enseñanzas, muchas cosas que podemos seguir aprendiendo. Pero ahora viene otra historia diferente, que empaña un poco el proceso. Después de esta historia veremos la reconciliación nuevamente y el plan de Dios, y vamos combinando con ese esquema. Bien, ¿qué dice acá? El capítulo 34 dice que salió la hija de Lea, la cual salió Dina, quiero decir. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. David, ¿qué podemos entender en esta línea y comprender aquí? Oye, mira, primero es que aunque Jacob ya había recibido el perdón y allá tenía paz en su corazón, pero las consecuencias de su pecado, de la bigamia, porque ahí había más de bigamia, era una plurigamia. Se ve todo ahí. Sí, porque eran En los países vecinos. 4 mujeres. Entonces ya ese mal proceder ya pues había traído consecuencias, habían adquirido costumbres y cosas que se le iban añadiendo de los países que lo rodeaban. Entonces, que la hija de Jacob sale, dice, a ver a las hijas del país. Mira, ahí fue el primer error de esta muchacha, porque ella se puso en una condición, ella llegó a una situación donde Dios no podía librarla, porque se puso en una situación de riesgo al acercarse a estas personas que sabían que tenían otras costumbres, sabían que no servían a Dios, y ella entró en amistad con ella. En pocas palabras, llevaba un comportamiento contrario a lo que Dios había estipulado, a no mezclarse con las naciones divinas, vecinas, quiero decir. Sí. Entonces, por las prácticas que llevaba, ¿no? Pero es lamentable esta situación, ¿por qué? Porque ¿cómo lo podemos comparar a nuestro comportamiento de hoy? Sí, mira, aquí hay un mensaje importante para los jóvenes, también para nosotros. No es para todos, adultos, jóvenes, todos. Pero como vemos aquí, esta joven era una joven. Entonces, para ellos es más, el enemigo está ensañado contra la juventud y la adolescencia porque son el futuro de nuestra iglesia. Entonces, aquí vemos que este mensaje, o sea, nosotros no podemos hoy no podemos descuidarnos en mezclarnos con las cosas del mundo. No podemos descuidarnos a veces vemos películas, series, escuchamos música y no prestamos atención. Y cuando tú prestas atención, hermano, cada película trae su mensaje que va contra la palabra de Dios. Cada una de ellas. Pero nosotros a veces no lo vemos. Inclusive, esto de que National Geographic, cuando tú ves, no necesariamente estoy hablando del canal, sino cuando tú ves algunos programas que eso parecen educativos, también traen la marca ahí del enemigo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo jóvenes, hermanos de iglesia, hermanas, tengamos mucho cuidado con cómo nos estamos permitiendo que el mundo se compenetre en nuestra vida. Porque aquí dice que ella salió a ver a las hijas del país, salió a ver las costumbres que hacían. A establecer una relación. Una amistad. Una amistad. Exactamente. Y esto es bien importante, hermanos. Es muy importante, hermano, hermana, persona que nos escucha, que nos ven. ¿Por qué razón? Porque nosotros, sin darnos cuenta, estamos dejando que las cosas del mundo permeen nuestras vidas en lo particular. Queremos ser semejantes a los de allá, a los de afuera, las prácticas comunes que llevan. Y ustedes conocen las prácticas. No hay que mencionar las prácticas. Cada uno conoce las prácticas que se dan en ese entonces. Sin embargo, el versículo 2 dice que y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sea, el que la tomó no era cualquier persona, cualquier muchacho, era por decirlo así, de la alta realeza. ¿Okay? Exacto. La mancilla, en otras palabras, la obliga y se da una violación. ¿Okay? Se viola a una joven. ¿Okay? Que tampoco era cualquier joven. Que tampoco era una princesa. Era de los hijos de Jacob. Exactamente. Entonces, se da una violación.
Entonces, al darse este tipo de violación, sigue diciendo el texto. Espérame, David, Alberto, ¿quieres comentar algo? sí, Adelante. disculpa. Es que se da una violación, pero mira, por eso es que nosotros no podemos jugar con el enemigo y no debemos acercarnos, no debemos darle la cabida. Porque, ¿qué pasa? Ella conoció a las muchachas. Así es. Imagínense el grupo de muchachas allí. Viene el príncipe en una fiesta. en una fiesta y viene el príncipe viene, el que a todas les gusta, y viene y dice que le gusta a ella. Y todas se quedan asombradas. Y entonces, y vamos a tratar imaginándola, ¿no? Entonces ella de repente dice, bueno, no, trata de mantener su distancia, pero la presión del grupo, La presión del grupo, David, buen ejemplo. la presión del grupo la lleva a que ella acepte de repente bailar con él, no sabemos, ¿no? De repente salir, no sé. Pero Esta es una parte especulativa nada es más. especulativa, exacto. Pero al final, ¿qué pasa? La lleva a la violación. O sea, ella de repente, en el momento que ya estaban por el acto, no quiso. Pero todas las cosas las fueron llevando que ya no pudo echarse para atrás. Eso es lo que sucede a veces con nosotros, con nuestros jóvenes. Cuando empezamos, el pecado es paso a paso. Entonces, cuando nos vamos A explorar con el enemigo y a jugar, no sabemos. Llegamos al punto que no hay vuelta atrás. Y Así vienen las consecuencias de nuestro pecado. Y esto es triste. Es triste. Jovencita, joven, tú que nos escuchas, realmente ten cuidado. Dios nos llama a tener cuidado con el proceder individual de cada uno. Amén. Dios no quiere que te suceda nada malo. Amén. Y lo bueno de esta historia es que nos da una enseñanza en cortos versículos, pero nos enseña que con el enemigo no se puede jugar. Ir tras las costumbres del mundo, las prácticas del mundo, querer parecerme a los demás, puede costarme la vida eterna. Adalberto, ¿qué podían estar hablando esas muchachas? Las malas conversaciones, dice el versículo, corrompen las buenas costumbres. Así es. Entonces, ahí vemos. ¿Qué podían estar hablando? ¿Qué hablan las muchachas? ¿Qué hablan tus compañeras de escuela? ¿Qué hablan tus compañeros de escuela, de universidad? ¿Cuál es el tema de conversación de ellos cuando ven que viene alguien que les gusta, se acerca? Entonces, ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que saber y ser prudentes de poder apartarnos en el momento oportuno para evitar esa influencia, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Muy atinado, David. Buen punto. Sí. Y el texto nos dice que, pero el alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Yo no puedo percibir una persona que haga algo contra la voluntad de otra y luego se apegue, la ame. Para mí es difícil poder visualizar algo de esa manera. Es que, como te dije, a mí me parece que no fue totalmente en contra de su voluntad. Pareciera. A mí me parece que como que ese no era el primer encuentro. Como que se fue llevando poco a poco el proceso y terminó pasando lo que no debió haber pasado. Porque ahí más adelante dice que no se debió haber hecho. Exactamente. De esa forma. Pero mira que si Siquem o si Dina hubieran hecho las cosas correctamente, hubiera traído salvación para ese pueblo. De pronto. Sí, porque él dice que su corazón se pegó al de ella. Estaba verdaderamente enamorado de ella, que a tal punto, bueno, tú lo vas a leer ahora que todo pero dice, pero el enamoro que habla, por ejemplo, lo que leemos en Patriarca y Profeta es un tema de infatuación, no era un amor real. Exacto. Porque la belleza de Dina era encantadora. Era exactamente. ¿Me explico? Entonces eso lo atraía a él. Exacto. Y entonces la infatuación lleva a las personas a realizar cosas que no están, que en su sano juicio no haría. ¿Cómo lo sabemos? Aquí lo vemos. Exacto. Pero lo interesante que dice, pero oyó Jacob que sí que había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen, y se dirigió a Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. O sea, ahora el padre viene a hablar con ¿quién? Con Jacob. O sea, ya hay una vileza de por medio, hay un mal de por medio, pero Jacob no dijo nada. Jacob, ¿qué fue? Cuando escuchó, mantuvo silencio, se calló. Sin embargo, los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho
porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho, como habías mencionado, David. Esto no debió pasar. No debió pasar bajo ninguna circunstancia y en ningún momento. No debió pasar. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que le deis por mujer. Aquí viene el asunto. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. O sea, vamos a hacer alianza. Cuestión que no estaba permitido. Exacto. Y habitar con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad ella posesión. Pero lo que ya lo que tenía Jacob lo había ¿qué? Comprado. Él no había estado viviendo ahí de gratis. O sea, el espacio de él era privado. Pero ahora le estaban ofreciendo: no, ahí está toda la tierra. Denle, se puede negociar, hagamos negocio, hagamos familia. Mira, es interesante que tú dijiste, tú sabes que cuando él compró, que llegó a Siquem, dice en el versículo 18 del 33 que es tierra de Canaán. Ajá. Y Dios le dijo, o sea, cuando nosotros vamos adelante en la historia, cuando el pueblo de Israel está que por entrar, Dios que le dice: tomen posesión Así de la es. tierra que yo les prometí. Ahora aquí parece una trampa del enemigo a través de este rey diciendo: ya aquí está la tierra. Sí, quédense tomen aquí. posesión. Quédense aquí. O sea, no hay problema. Ustedes no tienen que ir hasta allá. Exacto. Esto está aquí. Ya aquí ya están en Canaán. Ya están. Nada más tienen que tomar Pero posesión no, de ella. Pero ese no era el plan de ese Dios. no era el plan de Dios. Exacto, ese no era el plan de Dios. El problema sucede aquí, se complica la situación, ¿ok? Porque ellos querían emparejar y hacer familia, y hacer negocio, intercambiar mujeres. Sin embargo, vinieron un par de hijos de Jacob astutos, ¿ok? Pero respondieron los hijos de Jacob: así que mi amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos en todo con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Consintieron, estuvieron de acuerdo en todo e hicieron exactamente lo que les plantearon. Exacto. Pero lo que sucedió, lo siguiente, dice que al tercer día, cuando estaban en el dolor, en el verdadero dolor, mayor dolor, los dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y Amor, así que en su hijo los mataron a filo de espada y tomaron Dina de su casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por tanto habían amancillado a su hermano. Pagaron mal con mal. Esto es triste, hermanos, porque como cristianos también se ve. Sí. Como cristianos se ve el oportunismo dentro de la iglesia, en el ámbito laboral. Él es oportunista. Te hizo fulano algo y tú buscas la manera de ver cómo te vengas y sacas provecho. Ojo, ojo,
que el Espíritu de Dios no está obrando en ti ni en mí. Está obrando el espíritu del adversario. Porque nosotros podemos mirar esto como una historia pasajera, como algo que se dio. Sin embargo, esto trae consecuencias. Porque Jacob se lamenta por la vileza que ellos hicieron. Fueron y robaron, mataron, planearon, ejecutaron. Y disculpen el orden en que mencioné las cosas, porque primero planearon, luego ejecutaron. ¿Ok? Entonces, Jacob tuvo temor de que las naciones circunvecinas vinieran a ellos y lo aplastasen, los matasen a todos. Exacto. Exacto. Entonces, ellos, cuando Jacob les reclama a sus hijos, ellos justifican su proceder. Exacto. Muchas veces nosotros justificamos nuestro proceder queriendo hacer que estamos justos en lo que estamos haciendo, David. Exacto. ¿Por qué? Porque decimos ser cristianos. Pero si el proceder no es de acuerdo al plan a las cosas de Dios o al plan de Dios, ¿soy justo? Sí, pues ya Dios había dicho, ya ellos sabían que no debían matar. Ellos sabían que no debían matar, ya eso era una ley. Eso era no solo de Dios, era de Dios, pero no era solo entre ellos, sino entre todos los pueblos. Sabían que el asesinato era de una condición, una resultante. Exacto, y que no era correcto. Así es. Entonces, pero a mí me sorprende que estos dos muchachos, estas dos personas, no sé si eran muchachos, ya eran adultos. Ya eran adultos. Sí, estos dos también eran hijos de Lea. O sea, eran hermanos directos de ella. Eran hermanos directos de ella. Pero no era el mayor. No. El mayor no era el mayor ni era el menor. Fueron los dos del medio los que fueron a hacer los justicieros que fueron a hacer David, que fueron a hacer esto. Disculpa que te interrumpí. Pero ahora, ¿por qué llegaron a esa condición tanto Dina, Rubén, Leví? ¿Por qué? Miremos lo siguiente. Esto lo vamos a descubrir ahora en la siguiente parte. ¿Ok? Y en la siguiente parte dice, y aquí vemos la misericordia de Dios obrando nuevamente. En el capítulo 35, en el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te ha aparecido cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay de entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos. Amén, los zarcillos. Que estaban en donde? En sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mira, esto parece, como decía el hermano Héctor hace un momento, es una película de Netflix. Realmente, porque narra con lujo y detalle. Claro. Dios vuelve y busca a Jacob. Mira, como quien dice, vayan, regresa a Betel, allá donde sacrificaste, allá donde te encontraste conmigo. Ve, allá, quiero renovar el pacto. Y él, como todo sacerdote de la casa, le dijo a su familia, saquen los ídolos que tienen con ustedes. Ídolo no era solamente algo físico. Mira, aquí va que muden sus vestidos. O sea, cuando dice muden sus vestidos, ¿quién sabe qué tipo de ropa ya se estaban poniendo esta gente? David, vístanse decentes. Claro. Jovencitas, jóvenes, varones, quítense esa ropa que tienen puesta. Sí. Son mundanas. Están comportando como el mundo. ¿Ah? La música que estás escuchando, lo que, como decía David, las películas que estás viendo, deshazte de esas cosas. Exacto. Exacto. Los brillantes, las joyas, los aretes, fuera. Fuera todo eso. Hermanos, nosotros a veces buscamos excusas, ¿no? En estas cosas.
pero la Biblia se responde a sí misma. Se responde. ¿Ok? Todo lo que nos aparte de Dios, ¿qué es, David? Es un ídolo. Es un ídolo. Entonces, si nosotros no comprendemos y no sabemos qué cosas nos están apartando de Dios, ¿qué debemos de hacer, David? Pues tenemos que pedirle a Dios que nos muestre. Así es. Que nos muestre nuestra verdadera condición. Muestre qué es lo que nos está apartando. Y Él no va a mostrar, Él no lo va a mostrar porque, Lo mira, vamos a mostrar. ídolos pueden ser cosas buenas, puede ser el trabajo, Ajá. puede ser el estudio, puede ser una pareja, puede ser unos amigos, o sea, pueden ser cosas buenas. Pero no pueden estar primero que Dios. No, Ahí está el tema. es que Dios es primero. Es que Dios es Lo primero. demás es añadidura. Es añadir. Y si yo no voy a Dios a preguntarle y decirle, muéstrame mis ídolos, ¿por qué es, David? ¿Por qué sería? Porque no los quiero dejar. Los amo tanto que no quiero dejar mis prácticas, ¿no? No los quiero dejar. Porque no quiero poner a Dios en primer lugar. Y entonces me estaría comportando como quién. Como quién. Como Esaú. Esaú, exactamente. ¿Ok? Como Esaú. ¿Estoy qué? Exactamente. Rechazando y dejando aparte el derecho a la promesa de mi primogenitura, porque este mundo quiero los placeres de ahora. Ahora, exacto. ¿Mm? Exacto. Mira que a mí también me llamó la atención que él les dijo a ellos que se quitaran todos los dioses, los zarcillos y cambiaran su vestido. Pero justamente pasó después también de que habían saqueado esta ciudad. Exactamente. O sea que, aparte de lo que ya ellos tenían, podían haber adquirido algunos dioses y todo se lo y iban a trajeron formar parte de sus vidas, de su Exacto. colección. Entonces, Dios le dijo, ven, Tu sube, ya tu un colección altar. de películas, David, tu colección de música. Exacto. Son, Exacto. Entonces, él son detalles. un detalle. Y vino Jacob y entendió lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ven, sube, y a un altar quiere decir, ven, sube y preséntate delante de mí con toda la gente como sacerdote. Entonces él dijo, bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa. Y es un llamado a la iglesia. Amén. Todo esto Es un llamado a la iglesia. Es un llamado a la iglesia. Es momento de qué? De abandonar sus ídolos. ¿Y quién es la iglesia, David? Nosotros. Tú y yo. Tú y yo Cada somos una persona, iglesia. exacto. Cada persona individual tiene un llamado a ir a abandonar las cosas que lo están apartando de Dios. Apartando, exactamente. Bueno, David, y vamos llegando prácticamente al final de este análisis, de esta historia, en donde vemos que Dios nuevamente obró porque expuso su temor sobre las demás naciones. Exacto. Dios resguardó a pesar de su error, Exacto. porque el sacerdote, como lo mencionó Héctor, el sacerdote, ¿a dónde estaba viendo? Estaba viendo al norte, no voy a poner a la cruz porque todavía no había visto el tema de la cruz. Exacto. Pero estaba viendo a quién, a su creador, le estaba viendo a su restaurador. Exacto. Pero mira que Jacob tuvo miedo, tuvo temor. No. Y mira que aquí, bueno, Dios dice que puso temor, entonces en los vecinos, Un verdadero temor. verdadero temor. Pero mira, de más adelante vamos a ver que dice que de nuevo, Dios le pregunta a Jacob, le dice a Jacob, tu nombre es Jacob. Ajá. Y ahora viene. No se llamará más tu nombre. De nuevo, o sea, se lo dice de nuevo. De nuevo. Tú tienes temor ahora, todavía sigues con ese temor, pero yo te liberté. Ujú. Yo te cambié el nombre, ahora eres una persona nueva. Ujú. Como quien dice, ahora en mi nombre vas a triunfar. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que agarrar estas enseñanzas. Mira, tenemos que agarrar todas estas enseñanzas. Acuérdate que en el capítulo anterior, en el capítulo 32, el ángel le preguntó tu nombre. Exacto. Cuando Jacob le pregunta, ¿y tu nombre? Él nada más lo bendijo y se fue. Pero acá, después de mira el proceso, acá es donde Dios le dice, ya basta. Tu nombre ahora será ¿qué? Israel. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero lamentablemente esta parte de la historia sucede en estas situaciones. Aquí muere Débora, ¿ok? En el camino también dice el versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, abajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padam Aram y le dijo, o sea, regresó, mira, porque fue a Padam Aram y le dijo, Dios,
tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Cree y multiplícate. Crece. Sí, crece, disculpen, ya me está pegando la visión. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Amén. Mira qué interesante. Bueno, primero que nada, no podemos olvidar de Débora. Mira que es interesante que es de, o sea, yo no he leído otra, pero no sé si habrá, pero es una sierva mujer y la tocan allí. O sea, aparece el nombre de ella allí. Aquí en la historia. ¿Cuántas siervas tenía Jacob? ¿Cuántos siervos tenía Abraham? Pero aquí se toca el nombre de esta sierva. O sea, que era una mujer que era digna de que su nombre apareciera aquí en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, mira cómo Dios entonces le recuerda a Abraham la promesa. A Jacob. A Jacob, la promesa que ya había hecho a Abraham, a su abuelo, que le había hecho a su papá, Isaac. Le recuerda la promesa. Y mira que cuando él iba para allá, ¿te acuerdas que él durmió sobre una piedra? Ajá. En ese mismo lugar? Y allí vino, y vino allí, de nuevo agarró una piedra roca y hizo un altar de nuevo, y dice que derramó de nuevo aceite, libación y aceite sobre esa roca. Entonces, libación me imagino que es el vino y aceite sobre la roca. Mira, aquí hay enseñanza, Alberto, que nosotros no podemos meternos más allá, pero hermanos, debemos investigar más de la palabra, porque aquí hay muchas enseñanzas. Aquí está Cristo, aquí está el plan de salvación, aquí está la iglesia. El aceite representa el Espíritu Santo para empezar. Sí, o sea, aquí hay juicio, aquí hay todo. Aquí está hasta el tabernáculo de Moisés, está aquí, porque está el plan de salvación. Aquí está todo. O sea, tenemos nosotros mucho material que investigar, y yo animo a los hermanos a que nos profundicemos en la investigación de la palabra de Dios. ¿Para conocer a quién? A nuestro Salvador. Así es, para poder conocer, exactamente, para conocer la misericordia de Dios, para con cada uno de nosotros. Dice el versículo, como es nuestro privilegio conocerlo. Así es, amén. Bueno, David, llegamos al desenlace, la muerte de Raquel. ¿Okay? Debió ser doloroso para Jacob. Es que recordémonos que por ella trabajó 14 años, un poco más. Imagínate si no es doloroso que sacó un espacio la palabra de Dios para hablar de la muerte de Raquel. No lo sacó para la muerte de Lea ni de la sierva. No, pero habló de Raquel. Ahora, a mí me sorprende algo que estuve analizando. Y mira, ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá de Judá? Judá, donde vino nuestro Salvador. ¿Quién fue la mamá de Judá? No fue Raquel, no, era Lea. Bueno, es que Raquel y Lea son... Pero la descendencia, la genealogía viene a través de ¿quién? Abraham, Isaac, Jacob. Sí, Abraham, Isaac, Jacob, exactamente. Exacto. Entonces, pero es de Lea, de la más vieja, del Antiguo Testamento, de la primera mujer, o sea, el pueblo de Israel. Así es. La segunda mujer, Raquel, dice que es la que él más amó. Bueno, mira, hay enseñanza. Sí, hay enseñanza, David, hay enseñanza. ¿No? Hay enseñanza, pero es que la palabra de Dios es tan hermosa, Alberto. Cuando empezamos a hablar aquí, empezamos a estudiar, mira que el tiempo se nos hace corto. Ya llevamos buen tiempo aquí, sí. Ya llevamos más de la hora. Mira, David, que una vez cuando se cierra la matriz de Lea, entonces abre la de quién?
la de Raquel. ¿Ok? Entonces, al abrir la de Raquel, Raquel da a luz ¿a quién? A José. José. Y en el parto, al final, en el segundo parto, aquí entonces Raquel tiene complicaciones. Sí, exacto. Lo más triste que dice que le aconteció que al salirse, no, después partieron de Betel, en versículo 16, había como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. O sea que Raquel se fueron de donde estaban a Betel nuevamente, a Padán Aram, y esto quiere decir que ese viaje tomó prácticamente 9 meses o más, porque realmente ella estaba embarazada. Sí. Ese proceso porque ya venían de vuelta. Pero Betel está en la mitad de Padán Aram. Sí, porque acuérdate que aquí, si vemos arriba, él a dónde fue, él llegó a ir hasta Padán Aram y venía de nuevo. Sí. Y venía de regreso. O sea que, si lo vemos en el versículo, donde le aparece Dios nuevamente a Jacob, en el versículo 9, que aparece en Padán Aram. ¿Ok? Y luego ya él viene de regreso. En camino muere Débora. Y en el trayecto, antes de llegar al destino final, a media legua, entonces, ¿qué hice? De tierra de Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, trabajo en su parto, quiero decir, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Amén. O sea, le dio seguridad y tranquilidad. Exacto. Así mismo como también le dijo Dios a Jacob, no temas. No temas. Le dijo a Abraham, no temas. ¿Ok? Exacto. Entonces, Dios ha estado aún en los momentos más críticos de la vida de cada uno de nosotros. Dios está allí. David, iba a comentar algo. Oye, es que este parto me recuerda un parto que también pasó en Efrata, Belén Efrata, donde nació nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia es tan bonita, porque te cuenta una historia de algo que concuerda con otra cosa y ahí tú logras entender un poco más de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo tristemente, pues, Raquel era a la que más amaba a Jacob. En este segundo parto se complicó y ella en su dolor, porque el dolor de madre, las madres están dispuestas a dar su vida por sus hijos, y en su dolor de madre, escucha cuando la parte le dice no te preocupes, porque él también va a vivir, tu hijo. Y entonces fue como si fuera un intercambio. Ella dio su vida por el hijo. Podemos verlo de esa manera también. Sí, como si fuera un porque ella expira y muere. Ella muere. Descansa. Sí, entonces ella lo llamó, dice que lo llamó como Benoni. Pero Jacob dijo, y levantó Jacob en ese lugar y se aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. O sea que ya no murió inmediatamente. Ella tuvo chance de verlo, y entonces le pudo llamar, le dijo Benoni, que es hijo de mi dolor, si no me mal recuerdo, pero entonces vino Jacob y le puso Benjamín, que es hijo de mi diestra, hijo de mi fuerza. De mi fuerza. Ajá, exacto. Entonces, mira que todo esto representa también a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así es. Que nació en Efrata y es la mano derecha, el Padre. El Padre, exacto. O sea, ahí vemos similitudes que... Hay similitudes, ¿no? Como podemos ver, son esa manera representativa. ¿Okay? No son temas literales, pero en manera espiritual podemos ver el mismo concepto. ¿Okay? Eso es bonito, la misma relación entre una cosa y la otra. Exacto. Dice que se hizo una señal. Así es. Hasta el día de hoy. O sea que en realidad, pues, vemos ahí cómo lastimosamente el engaño porque todo esto pasa y se lleva dentro del plan de Dios, pero el engaño de Labán, vemos porque él trabajó en realidad fue por Raquel. Así es. O sea, si él le hubieran dado a Raquel, bueno, murió Raquel pero vemos aquí cuánto amaba a Raquel, que hasta el día de hoy está allí ese monumento. No está el de Lea ni el de las dos siervas, está solo el de Raquel. Interesante.
Es interesante e importante cómo vemos el plan de salvación para cada alma a través de cada una de estas historias. Amén. Pero quiero cerrar en esta noche con la última, diríamos, con el último acontecimiento de esta serie, David. Rubén. Uy, Rubén es triste. fue y durmió con una sirvienta, ¿no? Sí, Sí. con una concubina. Con una concubina, la palabra correcta. Sí, Diga, diga. la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Simplemente la Biblia lo menciona. Pero este es un acto de aberración también. Exacto. ¿Ok? La Biblia no menciona realmente razón de qué o por qué y a razón de qué Ujú. lo hizo. Pero nos llama la atención que Jacob, como sacerdote de la familia, no tuvo reacciones de venganza o represalia directas contra ninguna de los actos que cometieron sus hijos, sino que él decidió escuchar la voz de Dios y los llevó y les enseñó a quién debían de servir. Exactamente. Como sacerdote, no le enseñó el plan de venganza, Exactamente. a pesar de las maldades, porque les habló de abandonar la idolatría. Y este acto de Rubén, puedo pensar que también andaba como Dina, dándose su vueltita por el otro lado donde no debía de estar, como para haber tocado y amancillado el hecho de su padre. Vamos de esta manera. Exacto. Bueno, no, mira, lo bueno de la Biblia es que ella nos presenta todo. Uh-huh. Nos presenta todo. Y mira, yo veo allí cómo nos presenta la debilidad del ser humano. Así es. Cómo Rubén, al apartarse de Dios, porque él era el primogénito, o sea, él era el derecho al sacerdocio. Exactamente, el heredero a sacerdocio, por decirlo así. Imagínate, o sea, y estamos hablando de que él era el que más tenía que saber de la voluntad de Dios entre sus hermanos. Y ahí vemos la debilidad del hombre cuando se aparta de Dios. O sea, él también, siento yo, que daba por sentado el asunto de la primogenitura y no puede ser su importancia como tal. Le restó importancia. Exacto. Entonces, mira, cuando nosotros nos alejamos de Dios, mi hermano, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Mira este pecado tan horroroso. O sea, nosotros nos apartamos de Dios, dice la palabra de Dios que cuando el demonio encuentra la casa limpia y vacía, ¿qué hace? Va, llama a otros 7 peores. Viene y va a buscar otros 7 peores que él, y entonces la condición de la persona llega a ser peor que la de antes. Entonces nosotros, mi hermano, aquí yo veo que Dios nos está mostrando que si nos separamos de él, vamos a tener problemas. Vamos a poder caer en este tipo de pecados horribles, cosas que son increíbles. Así es. Uh-huh. Bueno, mis queridos hermanos, David, son tremendas lecciones para nuestra vida en particular e individual. Queda cada uno de los oyentes, los que ven, tomar decisiones. Y las decisiones y el llamado que hace Dios, número 1, es apartar los ídolos de nuestras vidas para llegar a tener una relación real con Cristo. A arrepentirnos realmente de nuestros pecados genuinos. Tener un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento parcial, sino profundo, porque Dios escudriña los corazones y conoce las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Amén. Siguiente llamado que hace a los jóvenes: no busquen el mundo. Adultos, no busquen el mundo, sino busquemos a Cristo, porque nuestra redención está en los cielos. No tratemos de aparentar vernos como el mundo, ni asociarnos con el mundo, ni hacer negocios con el mundo, porque el que se pega a él es absorbido por él. No vamos a transformar el pecado. Usted y yo no estamos para eso. Estamos para que Cristo nos transforme a nosotros. Y adicional a esto, hermanos, Esaú representa a ese pueblo, a esa gente
que perseguirá a los verdaderos hijos de Cristo. Jacob representa a aquellos verdaderos hijos de Cristo que en angustias buscarán a Dios y se aferrarán a Dios hasta ver cumplida su redención. Todos los que queremos ver a Cristo cara a cara, tenemos que pasar por ese proceso de angustia tal cual lo pasó Jacob. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abandonar todo lo antes mencionado, escuchar la voz y enfilarnos para reclamarle a Dios las promesas y así reclamarle lo que Él quiere para nosotros? Esto sonó redundante. Sin embargo, ¿quieres recibir esa bendición que Dios te tiene prometido? Si es así, la decisión es ahora. El tiempo se acaba. David, El tiempo aceptable es hoy. el día es de aceptar es hoy. El día de salvación es hoy. Así es. Mira, el arrepentimiento, dice la palabra de Dios, es un don de Dios. Así es. La salvación es un don de Dios. La fe es un don de Dios. O sea que nosotros estamos totalmente perdidos si nos separamos de Dios. Así es. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, yo los animo a que volvamos a estudiar la cartilla, la Biblia con la cartilla, que profundicemos en las enseñanzas que están aquí en la palabra de Dios, que busquemos a Cristo en esas enseñanzas, que nos encontremos con Él. Yo los animo a que peleemos esta batalla. Esta es la batalla que Pablo llama la batalla de la fe. Así es. Nosotros pensamos que es la batalla de portarnos bien y hacer las cosas. Es la batalla esta de poder sacar tiempo para pasar en comunión con Dios. Esta batalla es la que nos da la victoria a nosotros. Amén. Y bueno, vemos aquí la vida de esta persona, vemos lo que pasó con ellos, vemos cómo Jacob pudo pelear y pudo salir victorioso, pero salió victorioso porque Dios le dio la victoria. Así está bien. Porque Así Dios es. le dio la victoria. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, esa victoria también es prometida para nosotros. En el nombre de Jesús podemos tomarla porque Él nos lo prometió, Él nos da permiso. Así Nos es. dice que la tomemos. Entonces, mis queridos hermanos, yo los animo a que podamos compartir también en clase. Adalberto, no hemos dicho esto, pero es importante que en clase, cuando estamos en clase el sábado, podamos compartir las inquietudes, podamos compartir también preguntas, podamos compartir también, aportar algunas cosas que hayamos encontrado, que creamos importantes, aportarlas para que los maestros en las distintas escuelas sabáticas puedan enriquecerse toda la clase, ¿no? Y ellos puedan ayudar a que todos podamos tener una mejor comprensión de la voluntad de Dios para nosotros en esta lección. Así es, David. Bueno, David, creo que hemos llegado al final de este programa. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a compartir. No se queden con el material. Compártanlo. Amén. Que denle like al video, compartan, se les exhorta para que muchas personas puedan ir aprendiendo del amor de Dios, puedan ir conociendo de ese Salvador al cual murió por nosotros y todavía está con las puertas abiertas y los brazos abiertos para recibirte a ti y a mí. Amén. Dios te bendiga en esta noche, mis queridos hermanos. David, nos dirige en oración para finalizar. Como nos oremos. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, gracias le damos, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado de aprender más acerca de su palabra, aprender más de su voluntad para nosotros, Señor, y aprender más de la vida de cada uno de estos personajes. Que cada uno de ellos, Señor, nos muestra también nuestra debilidad, nos muestra nuestra impotencia, nos muestra nuestra necesidad de ti y de tu palabra y de poder acercarnos y aferrarnos a usted, Señor, y poder, así como Jacob, pedir la bendición para tener la seguridad, Señor, de la salvación en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, Señor, pedimos que también cada uno de estos amigos que se conectan, cada uno de estos hermanos que se conectan y que participan con nosotros en el estudio de la lección, viendo este video, y puedan también ellos compartirlo, Señor. Pero yo los animo a que no se queden solo con lo que decimos aquí, sino que este estudio nos lleve a querer aprender más de la palabra de Dios, nos lleve a querer investigar más acerca de la palabra de Dios y de su voluntad para con nosotros. Entonces les pido una bendición muy especial para cada uno de estos amigos, para cada uno de nosotros. Guíenos y diríjanos, Señor, en esta semana y en este sábado que se acerca, que podamos estar en plena comunión con usted. Lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.